Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de los circuitos eléctricos mixtos. Pero antes, podemos observar aquí a un personaje del cual les voy a hablar un poco primero. Se trata de André Marie Ampère. Nació el 20 de enero de 1775 en Lyon, Reino de Francia, y falleció el 10 de junio de 1836 en Marsella. Fue un destacado físico y matemático francés, el cual inventó el primer telégrafo eléctrico. En el año de 1827 formuló la teoría del electromagnetismo. El amperio, o ampere en francés, se llama así en su honor. De las leyes de Ampère, la más conocida es la ley de la electrodinámica, que describe las fuerzas que dos conductores paralelos atravesados por la corriente eléctrica ejercen uno sobre el otro. Si la corriente eléctrica va en el mismo sentido, los conductores se atraen. Pero si la corriente eléctrica va en direcciones distintas o se desplaza en direcciones distintas, estos se repelen. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. Aquí podemos ver una imagen de un circuito eléctrico muy sencillo, es mixto, ya que se diferencia porque tiene resistencias ubicadas en serie y resistencias ubicadas en paralelo. Muy importante que a la hora de trabajar este ejercicio debemos trabajarlo del lado contrario de donde ingresa nuestra energía o nuestro voltaje, nuestra electricidad. Vamos a nombrar a las resistencias como R1, R2, R3 y R4. Pero, primero, aquí yo ya dividí un cuadrito que es lo que vamos a trabajar primero, que son las resistencias en paralelo. Y vamos a hallar su resistencia equivalente, la cual la nombraremos como R5. ¿Ya? Para trabajar este circuito en paralelo vamos a utilizar su fórmula, que nos dice que el inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre R5, es igual al inverso multiplicativo de R2 más 1 sobre el inverso multiplicativo de R3. Ahora, lo siguiente es reemplazarlas. 1 sobre R5, reemplazamos valores, 1 sobre R2, 45. En este caso omitimos las uno sobre R3 igual 90. Igual. Aquí tenemos una suma de fracciones heterogéneas. Aquí utilizamos el método Cruz, pero primero hallamos su mínimo común múltiplo multiplicando sus denominadores. En este caso 45 por 90 nos da un total de 4050. Y en método Cruz multiplicamos primero el primero por el segundo denominador. 1 por 90 es igual a 90 más 1 por 45, 45. Tenemos entonces, ubicamos el denominador, 40.050, 90 más 45 nos da un total de 135. Con ayuda de nuestra calculadora podemos comprobar si son divisibles los términos y reducirlos lo más posible para poder trabajar con cantidades pequeñas. En este caso encontramos que 135 y 40.050
tienen quinta. Entonces, ubicamos los valores. Una vez divididos con ayuda de nuestra calculadora, que nos da un total de 27 sobre 810. Una vez sacada la quinta. En este siguiente valor podemos observar que tenemos novena. Y si sacamos la novena, ahí en nuestra calculadora podemos comprobar que nos da un total de 3 sobre 90. Y por último, observamos que aquí tenemos tercera y nos quedaría 1 sobre 30. Bueno, ahora ya obtenido el valor, podemos borrar esto y ya sabemos que nuestra resistencia equivalente o R5 es igual a 1/30. ¿Ya? Para esto primero aquí tenemos que despejar R5, para el cual podemos multiplicar en cruz o en X. Y entonces nos quedaría, siempre es recomendable comenzar por la parte del equivalente. Entonces nos quedaría R5 es igual a 30 ohms. ¿Ya? Bueno, podemos graficar nuevamente nuestro circuito reduciendo la parte de aquí, ya que nos quedaría así. Nuestro voltaje 120, la resistencia 2, 15 ohmios, la resistencia 4, 20 ohmios, y esta resistencia ya no sería R2 y R3, sino que se unen y simplifican en la nueva resistencia R5, que es 30 ohms. Vamos a ubicarla aquí. R1, R4 y R5. Ya. Entonces aquí podemos ver que está reducida. Ahora, para hallar la resistencia equivalente, una vez que ya hemos reducido este circuito paralelo, tenemos un circuito en serie, mucho más fácil de calcular. Entonces, aplicamos la fórmula del circuito en serie, que nos dice que la resistencia equivalente es igual a la suma de sus resistencias. En este caso, resistencia 1 más resistencia 5 más resistencia 4. Ya. Ahora reemplazamos por los valores. Resistencia equivalente es igual. Resistencia 1, 15
más resistencia 5, 30 ohms, más los 20 ohms de la resistencia 4, quedándonos un total de la resistencia equivalente, entonces es igual a 65 ohms. Ya, aquí tenemos nuestra resistencia equivalente. ¿Qué vamos a hallar ahora? Basándonos en este triangulito, el triángulo de ohms, perdón, más o menos así, voltaje sobre resistencia sobre intensidad de la corriente. Entonces, aquí despejamos la ecuación para hallar la intensidad de la corriente que está fluyendo aquí. ¿Ya? Quedándonos entonces así más o menos así. Intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Nos tocaría ahora reemplazar, esto no queda igual, intensidad de la corriente igual 120 volts sobre nuestra resistencia equivalente o resistencia total, que es 65 ohms. Con ayuda de nuestra calculadora verificamos 120 dividido por 65 igual, nos queda un aproximado de 1,85 amperes. Entonces, aquí tenemos nuestra resistencia equivalente, que es 65 ohmios, y la intensidad de la corriente que fluye dentro de este circuito, que es 1,85 amperes, perdón. Entonces, graficando el nuevo circuito, nos quedaría más o menos así. El circuito reducido. El ingreso de nuestra corriente. Nuestro voltaje, que sigue siendo 120 volts. Y nuestra resistencia, que ahora se ha simplificado a una sola resistencia equivalente de 65 ohmios. Y ya sabemos que la intensidad de la corriente que fluye aquí es igual a 1,85 amperes. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la explicación sobre los circuitos eléctricos y su ejercicio de aplicación. Muchas gracias. Que tenga un buen día, profesor.